sea, ¿cómo respondo a esta pregunta, ¿no? O sea, la planteo y doy algunas trazas de respuesta, ¿no? ¿Cómo es que la familia se reconoce a sí misma como el lugar en el que Dios se abre primero al hombre y a través de las relaciones constitutivas del amor humano conduce al hombre hacia sí, hacia Dios? Bueno, aquí hablo un poco, al principio, os acordáis en las pautas metodológicas que he hecho al inicio. eh, Hay que pensar la imagen tanto en continuidad como discontinuidad, ¿no? No solamente es que la imagen está siempre así, es la creación y permanece invariada durante la historia, ¿no? Como si el pecado original no hubiera sucedido, ¿no? Entonces yo creo que también un poco pensar en qué consiste esta discontinuidad, ¿no? También he aludido en varios momentos a que si no se piensa al don en términos ontológicos, se reduce a términos morales y por tanto se interpreta como poder separado, desarraigado de la relación con el bien, ¿no? Bueno, entonces un poco lo que digo ahora pues alude a un poco a este tipo de cuestión, la continuidad y la discontinuidad, ¿no? Bueno, pues entonces, como sabemos, el ser humano tiende insuperablemente a encerrar el misterio de Dios y de su vida siempre nueva en lo que puede comprender, en el sentir o hacer, no la cuestión de la idolatría, ¿no? Naturalmente, una vez que ha reducido a Dios y su don a un ídolo, como sugiere Marión, el hombre ya no verá a Dios en el ídolo, ¿no? Se verá solo a sí mismo, ¿m? Verá su propio reflejo. En la forma y en la vida de las familias hay una dinámica similar, ¿no? La distorsión del don se produce precisamente a través de las formas de donación propias de cada persona, ¿no? Entonces me explico, ¿no? El varón, el marido, el hombre, ¿no? Pervierte el don de sí mediante la dominación. Es el quien tiende a darse fuera de sí, ¿no? Mientras que la mujer se da en sí misma, el hombre se da fuera de sí. Es el hombre quien tiende a cambiar las cosas, a crear, a dictar, a depositar la semilla, ¿no? Como tal, tiende a creerse el origen de lo que hace y ve, y reclama así lo que hace para sí, ¿no? El hombre, en lugar de servir, distorsiona el don al poseer sin recibir. Es una posesión sin recepción. La mujer rechaza el don de sí, albergando, guardando la semilla, incorporando cosas a sí misma. Entonces, si el varón pierde el don cuando en lugar de ser transparente al origen, como es natural en él, lo sustituye, la mujer, en lugar de dar vida, como es natural en ella, se convierte en el vientre que no suelta, que no deja ir, ¿no? La mujer distorsiona el don al poseer sin dar. El hombre es poseer sin recibir, la mujer poseer sin dar. Y el niño es capaz también de distorsionar su propio don al descuidar su dependencia constitutiva, ¿no? Esto es un poco el aspecto de la discontinuidad, ¿no? Que vemos con consecuencia del pecado original, esta tendencia un poco inevitable, en cierto sentido, ¿no? Pero que uno también reconoce como, no solo como inevitable, sino también ajena a la verdad de lo que se es, ¿no? Entonces, Dios encuentra modos para que su luz traspase el cerco de lo que el hombre consigue, sí, hacer, ¿no? Eh, entonces, menciono dos modos en los que Dios crea la familia de modo tal que su forma mantiene una objetividad. Eso mantiene, en el sentido, mantiene, sí, lo que él había pensado, ¿no? El aspecto de la continuidad, ¿no? El primero eh, este, es que Dios hace el amor conyugal indisoluble.
¿no? Es decir, que él permite que el hombre, que el amor humano pueda ser fiel en el tiempo y por tanto siempre nuevo. El hecho de que el vínculo nupcial, una vez recibido libremente, no esté a disposición de los esposos, les da la posibilidad de experimentar la libertad del don. En otros términos, al ser indisoluble, el vínculo ayuda a los esposos a resistir el intento de dominar y determinar lo que es el don y el impulso de guardarlo dentro de uno mismo para no tener más que obedecerse que a sí mismo, ¿no? Yo creo que la indisolubilidad ayuda a corregir lo que no es verdadero en la entrega de los esposos, ¿no? En aceptando su naturaleza indisoluble, que como sabemos a menudo es un sacrificio exigente, los esposos y a través de sus hijos son ayudados a reconocer que el origen y el destino de su amor no es la intimidad que experimentan o los planes que tienen, sino Dios y su gloria. Reconociendo a Dios como origen, sustancia y destino de su amor, entran gradualmente en la gloria trinitaria de Dios, ¿no? En el poder de su amor. Aparte de la indisolubilidad, es el sacrificio propio de la paternidad y la maternidad, ¿no? Y aquí yo me refiero un poco al sacrificio de Isaac, ¿no? Que Dios pide a Abraham en la tierra de Moria y al de María al pie de la cruz, ¿no? Representan cada uno el sacrificio típico, al que están llamados a participar en un modo u otro, el varón y la mujer. Mm. Eh, es interesante que al Abraham se le pida sacrificar, matar, ¿no? Al propio hijo y a María aceptar que su propio hijo muera en la cruz, o sea, que dejar que muera en la cruz, dejar que el sacrificio eh, suceda, ¿no? O sea, yo creo que también representan muy bien, de modo emblemático, el sacrificio propio del varón y de la mujer, ¿no? Y luego también lo interesante en esto es que no es un sacrificio cualquiera, sino que es el sacrificio del propio hijo, tanto en Abraham como en María, ¿no? Lógicamente el de María es mucho mayor, ¿no? Bueno, aquí resumo que lo que están, sí, primero, o sea, que toda paternidad y maternidad, me gusta decir, humana exige el sacrificio de dejar que Dios reclame lo que ha dado, ¿no? Este es un poco el sacrificio al que están llamados, ¿no? El padre, en consonancia con lo que es, tiene que llevar a cabo el sacrificio de la ofrenda y la madre, en consonancia con lo que es, tiene que dejar ser, ¿no? Em, El, entonces, este es otro modo, junto con la indisolubilidad, un sacrificio típico también de la estructura perteneciente al amor humano. Eh, Habría que decir mucho más también, ¿no? Pero vamos, en principio lo dejo ahí, ¿no? El por qué este sacrificio. Bueno, que Dios parece que quita lo que ha dado, pero en realidad lo reclama para volverlo a dar en un modo nuevo, ¿no? Eh, el don de Isaac es dado de nuevo a Abraham. Se convierte, por tanto, Isaac en el lugar en el que se puede encontrarse con Dios y responder. El don del Hijo y la relación con Dios adquieren una profundidad y una fecundidad imprevisibles e insondables, ¿no? Mientras que María se convierte aceptando que deja morir a su hijo, se convierte a la vez en la madre espiritual y eucarísticamente corporal de la Iglesia. Bueno, concluyo diciendo esto, ¿no? Que abrazando el sacrificio ordenado por Dios, tanto Abraham como María entran en una comunión más profunda con Él, que es fecunda más allá de palabras, ¿no? A través de su sacrificio, muchos hombres y mujeres reconocen y reconocerán la totalidad cada vez mayor de Dios, ¿no?
Lo que me interesa aquí subrayar es que el sacrificio es sobre todo reconocer la naturaleza del don y de la relación constitutiva. No, no entiendo sacrificio como, o sea, afirmar la verdad del don que se es y de la relación constitutiva, ¿no? No tanto el esfuerzo, ¿no? O una obediencia ciega, ¿no? Sino es reconocer y afirmar la verdad del don que se es y la forma completa de las relaciones constitutivas de la familia. Dios da a la familia un vínculo indisoluble y de diversas maneras pide a sus miembros que pasen por las experiencias similares e inevitables de desposesión para que el don alcance toda su verdad y plenitud, ¿no? La comunión con Dios y de unos con otros, ¿no? Quienes abrazan estos sacrificios reconocen y confiesan al dador en el don que reciben a través de su familia y así viven, custodian y revelan al mundo la grandeza del amor al que han sido encomendados. ¿Mm? Y esto, bueno, pues ya está aquí un poco todo esto. Disculpa si me he explayado demasiado. Así que, por un lado es demasiado, por otro lado es demasiado.